Hay castillos que murmuran que no necesitan fantasmas para helar la sangre. Lugares donde el tiempo no ha borrado las huellas, porque no son físicas. Son susurros atrapados entre muros de piedra. En uno de esos lugares hay habitaciones selladas, puertas que jamás deben abrirse y ecos que no pertenecen a ningún vivo. Dicen que si te acercas lo suficiente aún puedes oír los gritos, no del viento ni de almas errantes, sino de muchachas reales, con nombres, con rostros, que desaparecieron sin dejar rastro, devoradas por el silencio de un linaje condenado a la oscuridad. Esto no es un cuento, no es una leyenda, ni siquiera es del todo un mito. Esta es la historia de una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de crueldad y que fue tan temida como un demonio, pero tan real como el hierro de sus barrotes. Y todo comenzó mucho antes de que la sangre manchara sus manos. La niña, nacida el 7 de agosto en 1560 en el castillo de Nijir Bátor, en el seno de una de las familias más poderosas de la nobleza húngara. Erzsébet Báthory vino al mundo marcada por el poder, la guerra y el desequilibrio. Su familia era inmensamente rica, pero también notoriamente oscura. No eran solo aristócratas, eran señores de feudos, dueños de castillos, de siervos y de secretos. Su padre, György Báthory, tenía influencia política, conexiones militares y un temperamento de hierro. Su madre, Anna Báthory, provenía de la rama transilvana de la familia, emparentada incluso con el mismísimo Vlad el Empalador. Sangre inquietante corría por las venas de Erzsébet. Desde muy joven mostró signos de inteligencia aguda y una inquietante madurez. Aprendió latín, alemán y húngaro con fluidez, algo inusual incluso para una joven noble de su tiempo. Estudió filosofía, historia, teología y alquimia, pero también fue testigo de cosas que ningún niño debería de ver. En las tierras de su familia, la violencia era parte del orden natural. Los castigos a los siervos eran brutales. Se colgaban cuerpos como advertencia. Las torturas eran públicas. Las ejecuciones, celebraciones. Y Erzsébet lo observaba todo con una mirada tranquila, casi clínica. No lloraba, no se apartaba. Se decía que de pequeña sufrió ataques de lo que hoy podríamos llamar epilepsia o algún trastorno neurológico. En su época se pensaba que eso era obra de los demonios, pero en su familia lo interpretaron como una señal de que era especial, tocada por algo que no comprendían del todo, pero que se respetaba como si se tratara de un don oscuro. Su educación fue también peculiar. Tenía preceptores severos, pero también cuidadores supersticiosos. Muchos de ellos eran adeptos a prácticas paganas, rituales de sanación con sangre de animales, conjuros y supersticiones que se transmitían de generación en generación. Erzsébet, curiosa por naturaleza, absorbía cada palabra, cada gesto. Su mundo estaba dividido entre la razón académica y el culto primitivo, entre la oración y la magia, entre la virtud cristiana y la sangre como poder. La familia Báthory tenía una historia tan gloriosa como maldita. Era una de las casas nobles más influyentes del reino de Hungría. Se habían enfrentado al Imperio Otomano, habían comandado ejércitos, gobernado regiones enteras, pero también habían sido objeto de rumores oscuros, prácticas esotéricas, pactos prohibidos, desapariciones misteriosas de siervos y sirvientes. Algunos decían que los Báthory estaban marcados desde siglos atrás, que su poder tenía un precio, que alguien, en algún punto de su linaje, había invocado algo que no se podía desinvocar. Sea como fuere, Erzsébet no conoció una infancia inocente. Fue una infancia forjada entre rituales familiares, castigos crueles a los campesinos, superstición, enfermedades no tratadas y un ambiente enrarecido por la presencia constante de la muerte. Las guerras contra los turcos, las epidemias y la miseria se respiraban en cada aldea, pero dentro de los muros del castillo las cosas no eran mucho mejores, solo eran más silenciosas, más privadas. Y así, sin que nadie pudiera preverlo, la semilla quedó plantada. En el corazón de una niña privilegiada, brillante y profundamente deformada por su entorno. El mundo la vería crecer, el mundo la vería casarse, el mundo la vería reinar en sus tierras, pero también
sería testigo del horror que esa niña llevaría a la adultez. Porque no todo monstruo nace de la nada. Algunos son cultivados con tiempo, sangre y silencio. A los 15 años, Erzsébet Báthory fue obligada a casarse. No era inusual en su tiempo. Las uniones entre casas nobles eran asuntos políticos, alianzas estratégicas que se decidían mucho antes de que el afecto o el deseo tuvieran algún papel. Su prometido era Ferenc Nadasdy, un joven noble perteneciente a otra poderosa familia húngara. Aunque su linaje no era tan antiguo ni refinado como el de los Báthory, su herencia militar era indiscutible. Ferenc era un guerrero nato, brutal y eficiente, conocido por su crueldad en el campo de batalla contra los turcos. La boda se celebró en 1575 con gran pompa y ceremonia. Como dote, Erzsébet recibió el castillo de Szeged, una fortaleza encaramada sobre las montañas de Eslovaquia, que sería el escenario central de los horrores por venir. Al casarse, Erzsébet conservó su apellido, algo inusual, pero simbólico. Los Báthory tenían más peso que los Nadasdy. Y desde ese momento comenzó a gestarse una combinación peligrosa: el salvajismo de un militar curtido en la guerra y la inteligencia inquieta de una joven brillante y atormentada. Ferenc era un hombre ausente, constantemente en el frente, defendiendo el reino contra los otomanos. Su rol era puramente militar, y dejaba la administración de las tierras, los castillos y las aldeas en manos de su esposa. Y Erzsébet no solo aceptó el rol, lo abrazó con frialdad calculadora. Desde joven demostró un talento innato para la gestión. Controlaba cuentas, supervisaba cultivos, impartía justicia. Su juicio era rápido, eficaz e impecable. Los siervos la temían. Sus órdenes eran ley y su tono glacial. Cuando Ferenc regresaba de la guerra, el ambiente se volvía aún más siniestro. Ambos compartían un extraño vínculo basado no en el amor, sino en una visión compartida de la disciplina, la sangre y el poder. Algunos relatos insinúan que Ferenc le enseñó a Erzsébet métodos de tortura que había aprendido durante las campañas militares. Castigos que iban más allá del castigo, lecciones que no se olvidan. Era común en la nobleza castigar a los siervos, pero lo que comenzó a hacer Erzsébet no tenía nada de común. En algún punto de su matrimonio, quizá cuando aún era joven, quizá cuando Ferenc ya no estaba tanto, comenzaron las desapariciones. Al principio fueron siervas, muchachas campesinas traídas para servir en la casa, ayudar en la cocina, atender la ropa. Las explicaciones eran vagas: enfermedad, fuga, castigo. Las aldeas empezaban a murmurar, pero nadie se atrevía a cuestionar a la señora del castillo. El poder de Erzsébet era inmenso. Las autoridades locales no se atrevían a contradecirla. Los religiosos callaban. Los nobles cerraban los ojos. Era una condesa y sus dominios eran su mundo. Allí ella era la jueza, ley y verdugo. Lo que nadie sabía entonces es que esos primeros casos eran apenas los ensayos, que la maquinaria del horror apenas comenzaba a funcionar. Según testigos posteriores, Erzsébet no solo castigaba, experimentaba, observaba, probaba métodos, evaluaba reacciones. Era como una científica de la crueldad, una artista de la humillación, y todo bajo la apariencia de orden, deber y castigo. Algunos criados juraron haber visto a muchachas atadas en las mazmorras por días, privadas de comida, golpeadas, quemadas con hierros, agujereadas con agujas. Pero nadie hablaba, porque en ese castillo hablar significaba desaparecer. En 1604, Ferenc Nadasdy murió. Su salud se había debilitado por años. Finalmente sucumbió, dejando a Erzsébet como viuda y dueña absoluta de todo su poder. Lo que ocurrió después fue una transformación total. Sin su marido como freno o como colaborador, Erzsébet liberó por completo su lado más oscuro. Los rumores ya no eran susurros, se convirtieron en gritos ahogados. Las desapariciones se multiplicaron, los cuerpos dejaron de aparecer, y las aldeas cercanas comenzaron a temer entrar siquiera en los terrenos del castillo. Muchos creen que fue en ese momento cuando nació realmente la Condesa Sangrienta. Los límites ya no existían. El castillo de Szeged se transformó en una casa de pesadilla, y Erzsébet, convertida en un mito viviente del mal, inició su reinado de terror sin contención. Cualquier límite
que alguna vez haya contenido la mente de Ersebet se había disuelto. Con Ferenc muerto y el poder absoluto en sus manos, la condesa dejó de fingir. Lo que antes eran castigos se convirtieron en rituales. Lo que eran lecciones se tornaron ofrendas a una sed que no parecía humana. Los relatos más escalofriantes provienen de sirvientas que lograron escapar. Hablan de una habitación oculta, de muros oscuros, de ganchos colgando de techos, de cubas, de cuchillos y de un delirio sangriento disfrazado de nobleza. Se decía que Ersebet creía que la sangre de las jóvenes vírgenes tenía propiedades rejuvenecedoras, que bañarse en ella le otorgaría juventud eterna, que beberla le fortalecería el alma, que la carne fresca era un pacto sellado con la vida misma. Aunque hoy esa idea suene a mito o a exageración, en su tiempo la alquimia y la superstición estaban profundamente entrelazadas. Ersebet había sido instruida desde pequeña en ambas, y ahora las fusionaba en una práctica macabra que aterraba a todos, pero que nadie podía detener. A las chicas se las atraía con promesas de empleo. A veces eran entregadas por sus propios padres, y una vez dentro, ya no salían. Nadie lo cuestionaba. Nadie quería ser el siguiente. Ersebet no actuaba sola. Tenía un pequeño grupo de mujeres leales que la ayudaban, no solo por compasión, sino por temor, por fanatismo o por costumbre. Entre ellas estaban Anna Darbulia, una especie de nodriza convertida en asesora y bruja, y otras como Ilona Jo y Dorotia Escentes, mujeres que formaban un círculo interno de terror. Eran ellas quienes capturaban, encerraban, preparaban y a veces ejecutaban los tormentos. Conocían el castillo como un laberinto sin salida. Sabían dónde gritar para no ser oídas. Sabían cuándo callar para sobrevivir. Los métodos eran tan variados como atroces. Algunas muchachas eran desolladas, otras quemadas con hierros, agujas, aceite hirviendo. Algunas eran obligadas a comerse parte de sí mismas. Algunas eran asesinadas de inmediato. Otras mantenidas vivas durante días, semanas. La crueldad no era impulsiva, era metódica. Era un lenguaje. Era una doctrina compartida entre todas aquellas mujeres, una que la sin necesidad de llamarse así. Durante años, la nobleza húngara protegió a Ersebet. Su apellido era demasiado poderoso, su linaje demasiado profundo, pero los cadáveres comenzaban a acumularse, no de campesinas, sino de hijas de la baja nobleza, y eso cambió todo. Las quejas llegaron hasta la corte del rey Matías II. Al principio se ignoraron, pero la insistencia de ciertos nobles, muchos de ellos con enemistades políticas contra Ersebet, hizo que el rey actuara, no por moral, sino por oportunidad. Se encargó la investigación al conde Giorgi Turzo, pariente lejano y figura de influencia. Su objetivo era claro: detener a Ersebet sin desatar un escándalo que hundiera el sistema. El 30 de diciembre de 1610, Turzo y sus hombres irrumpieron en el castillo de Zece. Lo que encontraron no fue solo evidencia de asesinatos, fue un infierno. En una de las cámaras encontraron a una muchacha moribunda, en otra a varias jóvenes encadenadas, mutiladas, en una celda cuerpos ya sin vida, y en medio de todo la condesa, en silencio. Ersebet Báthory nunca fue juzgada oficialmente. La justicia no podía permitirse arrastrar por el barro a una de las casas más antiguas de Hungría, así que se construyó un teatro. Sus cómplices sí fueron juzgadas, varias ejecutadas públicamente, algunas quemadas vivas, otras decapitadas. Las confesiones obtenidas bajo tortura hablaban de más de 600 víctimas, una cifra escalofriante y probablemente simbólica, pero que retrata la magnitud del horror. A Ersebet se le negó la palabra, se le negó el juicio, se le negó la defensa. Fue encerrada en una habitación tapiada del castillo, sin ventanas, sin contacto, solo un pequeño hueco por donde le pasaban el alimento. Allí permaneció 4 años, sin voz, sin compañía, sin juicio, como si el reino hubiese decidido que el olvido era justicia suficiente. Pero la memoria no olvida tan fácil, ni los ecos se apagan tan pronto. El 21 de agosto de 1614, uno de los guardias no oyó nada al pasar junto al hueco de su celda. Llamó, insistió y finalmente el silencio fue total. Ersebet Báthory había muerto, sola, en la oscuridad, entre muros que no hablaban, pero que habían visto demasiado. Su cuerpo fue enterrado, aunque la ubicación exacta se desconoce. Algunos dicen que fue trasladado,
otros que fue destruido. Lo cierto es que su leyenda sobrevivió. Su historia cruzó fronteras, siglos y continentes. Inspiró a Bram Stoker, inspiró relatos de vampirismo, feminismo, se convirtió en símbolo del mal absoluto, pero también en figura de debate. ¿Fue realmente una asesina en serie o una víctima del juego político de su tiempo? ¿Fue un monstruo aislado o el producto de un sistema donde la vida de una mujer campesina no valía nada? Sea cual sea la verdad, su nombre quedó escrito en sangre. Hay nombres que el tiempo arrastra al olvido y otros que se aferran a la historia como garras en carne viva. Elizabeth Bathory no fue solo una mujer, fue un símbolo de poder sin control, de dolor convertido en arte cruel, de una época donde la sangre era moneda y el silencio ley. Su castillo aún existe, sus muros siguen en pie, y hay quienes juran que en ciertas noches, cuando el viento sopla desde el bosque y la luna cae roja sobre las torres, se escuchan lamentos, quizá del pasado, quizá no. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te ha dejado sin aliento, suscríbete y déjame tu opinión. ¿Fue realmente la condesa sangrienta o una sombra más del poder? Nos vemos en la próxima historia, donde los susurros no se apagan, solo cambian de nombre.